Directora General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Directora General de la Fundación Global Caja y la patrona de la Fundación Global Caja que llegará en breves momentos. Me gustaría arrancar esta jornada con un artículo de prensa que leía este fin de semana que nos hablaba sobre una chica del País Vasco que había encontrado la felicidad cursando y estudiando un ciclo formativo de mecatrónica industrial, ciclo de grado superior. Esta persona había encontrado la felicidad ya no solamente porque había estudiado ese ciclo formativo, sino porque había encontrado trabajo en ese sector profesional, en algo. Ella venía es decir, ella este ciclo formativo lo había estudiado en un determinado momento en edad adulta, es una persona con tres hijos. Se había dedicado había estado trabajando en el sector de la hostelería, en trabajos que no era necesaria mucha cualificación, trabajos discontinuos, no demasiado bien remunerados. También había estado trabajando en líneas de fabricación en determinadas empresas allí en el País Vasco, y en el artículo viene a decir que había encontrado la felicidad estudiando ese ciclo formativo, pero sería absurdo que por solamente estudiar el ciclo formativo habías encontrado la felicidad, sino porque había encontrado ese trabajo vinculado a ese sector profesional que le permitía poder hacer frente a las cargas que suponían o que tenía ella, esas cargas familiares, encontrar un trabajo también que le permitía conciliar esa vida laboral y familiar. Ponme, por favor, Belén, el titular de este artículo, del que podemos sacar, que era lo que me llamaba la atención, súbelo un poquito, del que podemos hacer algunas reflexiones. Dice, con 18 años no me hubiera atrevido a estudiar un grado superior en mecatrónica. ¿Por qué? Porque no conocía esa hoja de ruta de ese ciclo formativo, porque es un sector profesional más vinculado y un ciclo formativo más que lo estudian más chicos que chicas, porque no tenía en su entorno un referente dentro de sus amigos, amigas, dentro de sus familiares que se dedicara a este sector profesional, ¿vale? Ahí dejo esas reflexiones de este artículo que ya digo que salía en el Diario Vasco este mismo fin de semana. Yo salgo todos los domingos a montar en bici, ¿vale? Hay diferentes rutas que yo puedo hacer, evidentemente, es decir, puedo hacer camino abierto, 40-50 kilómetros, puedo hacer ascensos o descensos o por determinadas rutas con más piedra, menos piedra, más exigentes, menos exigentes. Dentro de todas esas rutas que yo puedo hacer, ¿vale?, que el equivalente sería la oferta formativa, tengo que elegir aquella que se adapte más a mi condición física, a lo que yo espero de esa ruta. Tengo que elegirla también dependiendo de lo que haya hecho la noche anterior. Normalmente salimos los domingos, si sales un sábado a cenar, te tomas algún vino, esa ruta no puede ser la misma que haga otro día, por ejemplo, que haya dormido bien y haya descansado bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de todas esas rutas tengo que elegir la mejor para mí y la que más satisfacción voy a encontrar, o dentro de que aquello resulte con éxito, ¿vale?, para mí. ¿Por qué? Porque si aquello no lo elijo bien, no tengo los recursos adecuados para llevarla a cabo, no llevo una brújula, es posible que me pierda en la sierra, llegue a las 6 de la tarde, en general, es decir, que acabe de forma insatisfecha con esa ruta que he elegido. Y llega a casa, cuelga la bicicleta y no monte, es decir, no vuelva a cogerla, que sería el equivalente a lo que estamos hablando, al fracaso escolar en esa persona. Y yo al fracaso, en el éxito, en aquello que estoy haciendo que me da felicidad. Esta chica nos decía que había encontrado la felicidad con una cierta edad, lo que acabo de decir, con 3 hijos, había estudiado ese ciclo formativo con 40 años, 38 años, 39 años, no recuerdo bien la edad que tenía. Entonces, el objetivo de esta jornada que empezamos aquí hoy sería conseguir que esa felicidad que pretenden las personas la consigan lo antes posible, ¿vale? Que esa persona que a los 18 años no eligió bien esa ruta que debería de haber elegido, pues que entre todas las administraciones, la educativa, la laboral, la sociedad en general, las familias, consigamos orientar a nuestros jóvenes a que cojan una hoja de ruta que les permita ser felices y poder desarrollarse profesionalmente y
y de forma social de la forma más adecuada para ellos, ¿vale? Sin más, doy paso a la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Merchol Quiralte, que nos da la bienvenida a la ciudad. Buenos días, muchísimas gracias a todos por venir. Bienvenida Maite, directora general de Formación Profesional. Bienvenidas también a Silvia, inspectora general, a Carla, directora general de la Fundación, sí, ahora se oye, gracias, de la Fundación Global Caja, y bienvenidos a todos y a todas al Corazón de la Mancha, que es un segundo apellido, podría decir, que nosotros tenemos y que además llevamos muy a gala, no solo por la ubicación que nos hace, como ha sido en vuestro caso, ser merecedores de que nos hayáis elegido para celebrar esta jornada regional, sino que además también intentamos ejercerlo en todo lo que hacemos y hacerlo todo efectivamente con pasión y, por lo tanto, con corazón. Me gusta siempre muchísimo, como comentaba, que en cualquier aspecto, sobre todo en los educativos, pero en cualquier otro aspecto, la Junta de Comunidades nos elija para celebrar aquí cualquier evento a nivel regional, porque eso nos pone en un mapa que siempre nos ayuda a seguir avanzando. Pero en este caso concreto de la educación y más concretamente de la formación, no solo nos pone en un mapa concreto, sino que nos permite, que me permite a mí en estas jornadas, pues poder empatizar con vosotros y con vosotras, que estoy segura que compartiréis conmigo todo lo que a continuación voy, por llamarlo de alguna manera, a reivindicar o al menos a compartir públicamente las reflexiones de estos 8 años a las que efectivamente que me han traído a unas conclusiones que, como os decía, estoy convencida que compartiréis. Durante estos 8 años hemos intentado, como es, yo entiendo, no solo nuestra obligación, sino en mi caso, en el caso de mi gobierno, también nuestra vocación, pues que Alcázar sea un lugar más amable en el que vivir, un lugar mucho más atractivo al que venir a visitar los turistas o quienes no nos conocen, y para que todo ello sea posible hemos trabajado, nos hemos esforzado muchísimo para que sea un lugar muy interesante en el que invertir. Y las demandas de los empresarios, los inversores que han ido llegando a la ciudad o los que ya estando en ella o en la comarca han venido haciéndonos para que les ayudásemos, han ido evolucionando también. Y como tal, evoluciona el mundo y en eso es lo que me gustaría que nos ayudase la Consejería de Educación, que nos ayudase la Junta de Comunidades, y por eso quería comentarlo también hoy aquí, porque creo que el lugar y el momento no puede ser más oportuno. Al principio, cuando nosotros llegamos al Gobierno, había mucho desempleo, estábamos saliendo de una crisis económica, bueno, los jaleos propios y las circunstancias del año 2015. A partir de ese momento y en aquellos tiempos lo que nos pedían fundamentalmente es que les ayudásemos y que les ayudásemos pues con la puesta a su disposición de suelo industrial público y si podía ser también a un coste, a unos precios razonables. Después nos han venido pidiendo también otro tipo de ayudas, como mejoras de las infraestructuras de los polígonos o a darle visibilidad a determinadas áreas de su sector poco conocidos, porque Alcázar, aun siendo el corazón de la Mancha, tiene un término municipal extensísimo, pero muy poca agricultura. Eso significa que la mayoría de nosotros, los trabajos, la gente vive o de las administraciones públicas, hay docentes, hay sanitarios, hay otro tipo de funcionarios de la administración general, o de las empresas, de las 2.000 empresas que existen en Alcázar de San Juan, incluidos restaurantes, hoteles, bares, establecimientos pequeños, comercios. De esas 2.000 empresas, el 16% están dedicadas a la agroalimentaria, a la transformación, a que el valor añadido de los productos manchegos se queden aquí en nuestra tierra. Pero solo el 16%. Vosotros imaginaros que la mayoría, más del 80%, están dedicadas y diversificadas en muchísimas cosas. Cosas que ni os podríais imaginar, muchas de ellas relacionadas con las nuevas tecnologías, con proyectos que las propias empresas tienen, incluso programas de I+D y equipos de I+D. Por lo tanto, hemos ido evolucionando muchísimo y lo hemos hecho todos juntos. Y ahora, cuando me reúno con empresarios, lo que me piden es que les ayudemos con la cualificación de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, aun siendo efectivamente muy importante la educación en todos los niveles, yo creo que este es un buen momento para poder adaptar con realidad y con realismo las necesidades del mercado laboral a la educación, y comentaba antes con Maite.
Lógicamente, y ella también lo comentaba ante los medios, y comparto 100%, son los estudiantes quienes tienen que elegir, son los jóvenes quienes tienen que tener la posibilidad de que haya una oferta tan amplia que ellos puedan libremente elegir qué quieren hacer. Si quieren cursar algún tipo quieren ir a alguna universidad, con otra desventaja que para nosotros, para los pueblos de nuestro tamaño más pequeños tiene, muchos de los estudiantes que salen de una localidad como Alcázar para irse a hacer estudios universitarios, en muchos casos no vuelven a su localidad. Sin embargo, todos aquellos que hacen un grado de FP se suelen quedar en la localidad, y más nos ayudáis a que se queden si lo hacemos con un método que yo llamaría a la carta, aunque sea un modo muy coloquial de llamarlo. Vamos a sentarnos, vamos a intentar que la FP sea flexible, que nosotros tengamos la capacidad y la posibilidad de, sentándonos con los empresarios, que ellos puedan decirnos y puedan decirle a la Administración regional qué es lo que necesitan, para que salgamos de ese conflicto en el que está viviendo en este momento el mercado laboral español, que es que existan desempleados y que a la vez existan empresas que no encuentren empleados. Es una distorsión que yo creo que está en nuestras manos resolver. De momento, y por empezar poquito a poco, Alcázar, además de todo eso que os he contado, tenemos una extensa tradición ferroviaria que transformó la sociedad alcazareña, porque en aquel momento dejamos de ser agricultores a título principal, dejamos de ser jornaleros con la llegada del ferrocarril para convertirnos y transformarnos en proletarios y empezar a tener, pues efectivamente, conciencia de clase, y empezó a transformarse la sociedad alcazareña y a crecer, y en ese crecimiento hemos sido también capaces de arrastrar, en el buen sentido de la palabra, a toda la comarca, que es una de las más ricas de la región. Y por ello, para empezar, nos gustaría efectivamente que tenemos 3 institutos y una EFA, y uno de ellos tiene una rama de formación, el Juan Bosco, que además ahora ya está en marcha la obra de remodelación, y eso va a ser una maravilla merecida y necesaria, porque lleva ya más de 50 años trabajando para formar a los jóvenes y las jóvenes de la comarca, y ya estaba muy deteriorada. Pues ahora necesitamos efectivamente que esa formación dual llegue a nuestro Juan Bosco, y que llegue de momento transformada o convertida en una formación para material rodante ferroviario, porque tenemos también la ilusión y el proyecto de instalar en nuestra localidad un museo del ferrocarril, pero de grandes dimensiones. Siempre digo, no diré que va a ser como el de Delicias, pero va a ser muy parecido, o sea que no hay que venirse abajo. Y eso es lo que quería yo hoy compartir con vosotros, y por eso agradezco tantísimo que estéis hoy aquí y que me hayáis dado la oportunidad de compartirlo con vosotros, porque al final vosotros sois quienes estáis más cerca de la Administración, quienes tienen una responsabilidad, y más cerca de las familias y de los alumnos, quienes tenéis el bonito, el hermoso trabajo, yo diría la hermosa tarea de orientar a nuestros jóvenes cuando llega el momento de elegir qué es lo que quieren ser de mayores. Muchísimas gracias.